una revisada, sobre todo por los términos que nosotros utilizamos, que ya son diferentes en la materia propiamente, y darles el enfoque más cardiológico que básico, como ustedes lo aprendieron. Ok, entonces vamos a ver histología del corazón. Acuérdense que el sistema cardiovascular, casi todo, está compuesto por tres capas. La parte interna se le llama endocardio, la parte media se le llama miocardio y por fuera se llama pericardio, y el pericardio a su vez está compuesto por dos capas: pericardio visceral, que es el que está pegado al corazón, y el pericardio parietal es el que está por fuera de ese pericardio, y entre los dos existe la cavidad pericárdica, que tiene una cantidad pequeña de líquido para que el corazón se esté moviendo dentro de esa cavidad y no esté moviéndose alrededor de los pulmones y que se esté rozando con los pulmones, porque el corazón, hagan de cuenta que hace un movimiento de semi-rotación de adelante hacia atrás, que si no tuviera esas capitas del pericardio, pues estaría rozando con la capa que cubre al pulmón y probablemente generaría líquido. Bueno, entonces vamos a ver cada una de estas capas, qué células tiene. Y empezaríamos con el pericardio, no lo vamos a ver mucho. El pericardio tiene una capa de células planas, y luego tiene tejido conectivo por fuera. Este es el pericardio parietal, y el pericardio visceral es muy parecido. Tiene una unicapa de células planas, ¿sí? Un epitelio plano, y luego viene el tejido conectivo, y este está encima de lo que corresponde a la capa media o miocardio. Bueno, el miocardio está formado por una red importante de células que se les llama miocitos. Esos miocitos son células alargadas que tiene como característica que se puede unir en sentido longitudinal a varios miocitos adelante y atrás. Entonces están acomodados como si quien entrelazara sus dedos de las dos manos, de tal manera que un miocito debe estar bien unido con el siguiente miocito, y esas uniones, vamos a ver, son muy fuertes debido a que esos miocitos se contraen al mismo tiempo y por lo tanto tienen que acercarse. Hay dos tipos de miocitos: miocitos contráctiles y miocitos especializados. Los miocitos contráctiles los vamos a ver en el músculo auricular, y los miocitos contráctiles ventriculares, obviamente, pues sobre toda la masa muscular de los ventrículos. Y existen los miocitos especializados, que tienen diferencia con los miocitos contráctiles, como su nombre lo dice, porque los miocitos contráctiles en su interior tienen una cantidad muy importante de actina y miosina y mitocondrias, mientras que los miocitos especializados son células más redondas, células redondeadas, y no tienen tanta actina y miosina. De hecho, pierden la actina y la miosina que deberían de tener, pero tienen una característica de que se despolarizan a una frecuencia de alrededor de 60 a 100 veces por minuto. Esos miocitos especializados los podemos encontrar en el nodo sinusal, en el nodo AB, en las fibras de Purkinje y en los haces internodales, aunque como les he dicho, histológicamente todavía no los han encontrado, pero cuando hacen estudios electrofisiológicos sí da la impresión de que existen.
Entonces, en resumen, hay dos tipos de miocitos, los contráctiles y los especializados. Bueno, los miocitos son células, como ya dijimos, células alargadas, cilíndricas, más o menos miden 100 micras de longitud y de 100 a 15 micras de espesor. Por fuera están envueltos por su membrana celular. Esa membrana celular se llama sarcolema. Entonces, la membrana celular de los miocitos se le llama sarcolema. A través de la membrana se puede ver una serie de líneas claras y unas oscuras, ¿sí? Esas líneas claras y oscuras van a estar formadas por las miofibrillas, las cuales son una serie organizada de proteínas que van a servir para la contracción. Esas miofibrillas están compuestas a su vez por la unidad contráctil del miocito que se llama la sarcómera. Y vamos a ver que una sarcómera, ahorita en las siguientes diapositivas, va de una línea Z a otra línea Z. ¿Qué más tienen los miocitos? Entonces tiene su membrana celular, tiene sus núcleos, las miofibrillas, una cantidad impresionante de mitocondrias en su interior para poder liberar ATP y que se pueda contraer. Tiene también retículo sarcoplásmico liso, que es muy importante para que ocurra el movimiento del calcio en el interior de los miocitos. El aparato contráctil que ya dijimos. Hay una serie de proteínas que mantienen las miofibrillas en su sitio y mantienen la morfología de la célula para que en cada contracción vuelva a recuperar su estado normal y luego vuelva a contraerse y no se deformen esas células. Entonces el citoesqueleto es quien mantiene esa morfología que toman estas células. Entonces todas esas organelos existen dentro de los miocitos. El sarcolema es muy especial en el que recubre a los miocitos porque se invagina hacia el interior de los miocitos formando una serie de tubos, ¿sí? Una serie de tubos que va a servir para el movimiento del calcio. Esta serie de tubos se les llama tubos en T, así se le llama. Y como les digo, vamos a ver ahorita unos dibujos de cómo se acomodan para poder liberar adecuadamente el calcio y que se contraigan esas miofibrillas. Bueno, entonces, vean ustedes, aquí vemos el sarcolema y cada X distancia en el sarcolema se puede observar una especie de poro. Aquí vemos ese poro. Y ese poro se continúa con parte del sarcolema porque se invagina el sarcolema formando un tubo y ese tubo se llama tubo en T. Tubo en T, ¿sí? Este tubo en T entonces va a tener también el líquido que está por fuera de los miocitos y va a tener electrolitos en esta parte que van a servir para la contracción. Más o menos se ha visto que estos túbulos en T están acomodados a cierta distancia y que pues, algunos pueden estar acomodados en las líneas Z, como vamos a ver ahorita. Entonces, el sarcolema, al imaginarse, forma los tubos T, ¿sí? Los tubos T, no se les olvide. El retículo sarcoplásmico, a su vez, va a formar una serie de redes en el interior del miocito. Ese retículo sarcoplásmico forma una serie de redes por fuera de la miofibrilla y se van a unir en la parte más externa, cerca de los túbulos T, ¿sí?
ahí se ensanchan, ¿sí? ese retículo sarcoplásmico y va a formar lo que se llama las triadas. Puede formar diadas o triadas. Cuando existe retículo sarcoplásmico de un lado y del otro lado y túbulo T en medio, se le llama triada, ¿sí? Cuando nada más existe de un solo lado, se le llama diada. Entonces vemos retículo sarcoplásmico, que le llaman retículo sarcoplásmico libre, que viene siendo todo este retículo sarcoplásmico en forma de red, y luego viene el retículo sarcoplásmico de unión. A este le llaman retículo sarcoplásmico libre y retículo sarcoplásmico de unión. El retículo sarcoplásmico de unión es el que forma las diadas o las triadas. Hay otros retículos sarcoplásmicos, que el extendido, que el corbular. El corbular es una especie como de vesículas que se forman y que se despegan del retículo sarcoplásmico, pero lo más importante es entender este tipo de retículo sarcoplásmico. Vean cómo está en relación el túbulo T y el retículo sarcoplásmico. Y esto es importante porque en toda esta zona, en su interior, tiene calcio, ¿sí? Que nos va a servir o que se va a liberar en el momento de la contracción. Pero ¿qué hace que se salga el calcio de este retículo sarcoplásmico? El estímulo eléctrico que entra por los túbulos en T. Si nada más existiera el sarcolema, el potencial de acción pasaría encima, estimularía de alguna forma la parte más externa del retículo sarcoplásmico y liberaría calcio de manera muy diferente, por ejemplo, nada más en las orillas. Con este sistema de las triadas, entra el potencial de acción, se cambian los iones aquí y empieza a liberar retículo sarcoplásmico en la misma cantidad y en diferentes niveles a nivel del de los miofibrillas, para que la contracción sea de manera secuencial y ordenada. Vean ustedes la cantidad de retículo sarcoplásmico que existe en el interior de los miocitos. Vean ustedes cómo se acomoda con los túbulos T, formando las triadas, ¿sí? Y el retículo sarcoplásmico libre y el de unión. Aquí los vemos, ¿sí? Y estos dan, digamos, están en la periferia de una miofibrilla para liberar el calcio y que entre aquí al interior de la miofibrilla para que llegue el calcio donde tiene que llegar para que suceda la contracción. Ustedes saben que es a las troponinas, ¿verdad? Bueno, esto es lo más importante del sarcolema y del retículo sarcoplásmico, la forma como se acomodan dentro de las células. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces dijimos que las células, los miocitos, se van a unir en diferente sitio a otros miocitos que están en sentido longitudinal con las uniones, y existen varios tipos de uniones. Por ejemplo, los discos intercalares, las uniones interlaterales, y que son sitios de baja resistencia porque pasa el estímulo eléctrico muy rápido de un miocito a otro, formando una especie de sin sitio. Es decir, si se produce una estimulación eléctrica de un lado de una serie de miocitos, rápido pasa el estímulo eléctrico. Estos discos intercalares no van a ser problema para pasar, y al contrario, van a facilitar el paso del estímulo eléctrico para que pase el estímulo eléctrico de manera rápida y se contraiga de manera ordenada los miocitos. Aquí vemos los discos intercalares entre un miocito y otro. A veces un miocito puede tener más de un núcleo, ¿sí? Y aquí vemos la célula, los dos miocitos unidos por zonas que les llaman, bueno, esta sería el disco intercalar, y en este disco intercalar están la zónula adherens y la mácula adherens o desmosomas, que son
sitios de unión que ustedes ya conocen muy bien, no me voy a entretener en ellas. Son una serie de proteínas y proteoglicanos que hacen que se junten de manera muy importante para que con la contracción y la relajación no se separen esos miocitos. Entonces, los discos intercalares tienen desmosomas o sitios de unión que los ven aquí, ¿sí? Formados, les decía, por proteínas de unión de un lado a otro y por proteoglicanos. Aquí se ven más claramente una serie de poros que une la pared, la membrana celular de un miocito con la membrana celular del otro miocito. De tal manera que es muy difícil separar ambos, varios miocitos si están unidos por los discos intercalares. Bueno, la otra parte del interior de los miocitos, quizás una de las más importantes, es el aparato contráctil. El aparato contráctil es donde se acomodan las proteínas contráctiles y ocupa el 50% del citoplasma. El otro 50% pues, está formado por retículo sarcoplásmico, el núcleo, las mitocondrias, etc. Este aparato contráctil tiene como base a la sarcómera. Una sarcómera se le llama, o es la unidad contráctil por excelencia del músculo, y una sarcómera va de una línea Z a una línea Z. Las líneas Z son uniones proteínicas, ¿sí? ¿Sí? Uniones proteínicas que tienen esta forma en zigzag, que se llaman líneas Z. Entonces, de aquí, de esta línea Z a esta línea Z, se le llama sarcómera. Más o menos, una sarcómera se puede extender 2.2 micras y se puede acortar. Si se extiende más de 2.2 micras, la interacción entre la actina y la miosina se altera y entonces la contractilidad puede estar disminuida. Por ejemplo, una sarcómera puede estar en 1.8 micras y al estirarse hasta 2.2 micras, la fuerza de contracción aumenta, ¿sí? Esta es la ley de Frank-Starling. A mayor dilatación, mayor fuerza de contracción, siempre y cuando la longitud de la sarcómera no pase de 2.2 micras, ¿sí? Siempre y cuando la distancia entre una línea Z y una línea Z no pase más de 2.2 micras. Muy bien. Entre la línea Z y la línea Z, dijimos, se llama sarcómero o sarcómera, ¿sí? Y luego vemos líneas oscuras y líneas claras, ¿sí? Las líneas oscuras, por así decirlo, las más grandes, se le llama banda A, ¿sí? Una banda A, y las líneas claras, ¿sí? Se les llama banda I. Esta es anisotrópica y esta es isotrópica. Eso es lo que quiere decir la primera letra de esas palabras. Entonces, banda A, las líneas más, digamos, si la vemos déjenme ver si se ve mejor aquí. No. Bueno, ahorita lo revisamos en otra imagen. Entonces, si cierran un poquito los ojos, van a ver que de esta línea a esta línea es más oscura, y esta es la banda A o la línea A, y la línea que tiene en medio la Z es la línea o la banda I, ¿sí? Ok. Y luego vamos a ver otras líneas, ¿sí? Otras líneas como esta línea que se ve aquí delgadita, también está compuesta de proteínas que mantienen las miofibrillas de una manera ordenada y con la misma forma, y esas proteínas que están ahí y esas líneas se le llama línea M. Ok, ahorita vamos a ver lo de las líneas. Entonces, ¿qué tenemos en la banda A? La banda A está formada por la interacción entre las miosinas, ¿sí? Y parte de las actinas. Y la banda I está formada por puras actinas, ¿sí?
junto con la línea Z. Voy a repetir. La banda A está formada por la interacción de la actina y las miosinas, ¿sí? De aquí hasta acá es la banda M. Y la banda I está formada por puras actinas que tiene en medio la línea Z. Ok, aquí esta es la que andaba buscando. Entonces, si ven aquí esta imagen, como se ve en una microscopía electrónica, vemos que hay una línea más oscura. Estas líneas oscuras delgaditas son las líneas Z. Esta línea blanca corresponde a la banda I o la línea I. Y de aquí a acá, la línea más oscura es la banda A, ¿sí? La banda A. Vean ustedes que dentro de la banda A, ¿sí?, hay una línea en medio más oscura. A esta línea se le llama línea M. Y hay una línea más clara formada por pura miosina, ¿sí? Esta línea más clarita formada por pura miosina, que es la banda o la línea H. Y si ustedes juntan estas letras, van a ver que es M, H, la banda A, la banda I y la línea Z. Y forma la palabra maíz, es un acrónimo para que se acuerden, ¿eh? Maíz. De aquí hacia afuera es M, H, A, I, Z. Maíz, maíz, no se les olvide. Entonces, nada más acordarse que la banda A, ¿sí?, está formada por la interacción de actina y miosina, la banda I pura actina, la banda que corresponde a la banda H es pura miosina, ¿sí?, y la línea M es una serie de proteínas que mantienen en su lugar a las miosinas para que no se vayan para un lado y para otro, ¿sí?, las mantienen en su lugar. Ok, hasta aquí no hay duda del sarcómero, de las líneas del sarcómero. No, doctor. Ok. Bueno, entonces aquí vemos pues los miocitos acomodados, unidos entre varios miocitos. Y vean entre ellos, pues puede haber, entre estas células puede haber capilares, ¿sí? No sé por qué se metió aquí, pero no iba ahí, pero bueno. Y entonces tenemos las fibras musculares. Oh, ya me acordé por qué va. Ok. Entonces, un miocito que está formado por miofibrillas, y las miofibrillas están formados por las actinas y las miosinas, van a formar, entonces, estos miocitos van a formar haces musculares. Y los haces musculares, entonces, tienen un grupo de miocitos. Este grupo de miocitos, a su vez, tiene que estar ordenado y acomodado de tal manera que con cada contracción, con cada movimiento, no se vayan para un lado y para otro. Y para mantenerse así, se necesita el tejido conectivo que está por fuera, ¿sí? El tejido conectivo que está por fuera. Pero, perdón porque se me cuatrapearon las diapositivas, no sé qué pasó. Pero ese tejido conectivo ahorita lo vamos a ver porque seguimos aquí con la sarcómera. Bueno, a ver, de la sarcómera ya no hay duda, ¿verdad? Línea Z, ¿sí? Líneas I, líneas M, líneas A, líneas M y líneas H, la más blanquita. Entonces, de afuera hacia adentro, maíz, para que no se les olvide. Entonces, las sarcómeras se van acomodando una tras otra en sentido longitudinal y cada vez que se contrae, se acercan las bandas Z y entonces sucede la contracción. La relajación, se relajan y pueden llegar a 1.8, 1.9 micras. Y pues si por alguna razón se alargan más, puede llegar hasta 2.2. En algunas patologías estas sarcómeras todavía se alargan más y ocurre una disminución en la contractilidad de ese músculo porque la interacción entre la actina y la miosina ya no es lo mismo, no es lo mismo que interaccionen, por ejemplo, si yo meto
mis dos dedos entre de las dos manos, vemos las dos falanges. No es lo mismo que interaccionen dos falanges a que nada más interaccione una falange para la contractilidad. Entonces, tiene que estar bien ordenada. Y si está más de 2.2 micras, la contractilidad disminuye. Otra vez las imágenes, actina, miosina, la sarcómera, las miofibrillas, las células y cómo se van acomodando en el músculo y cómo ese músculo o esas fibras musculares tienen que tener una organización adecuada que no le permita moverse. Bueno, el citoesqueleto es el que da, dijimos, la estabilidad arquitectónica al miocito, es decir, el que le da la forma. Si no hubiera citoesqueleto, con cada contracción se deformaría. Es como si un globo lo inflan y lo desinflan varias veces, queda como aguadito. Así quedaría el corazón. Entonces, vean, siempre se mantiene trabajando de manera adecuada y eso sobre todo por el citoesqueleto. El citoesqueleto está formado por proteínas que son un montón de proteínas que han descubierto actualmente, entre ellas la laminina, que es de las más conocidas, la distrobrevina, la distrofina, la talina, la vinculina, un montón de proteínas que se acomodan de tal manera que dan una arquitectura adecuada para que no se deformen estos miocitos. Entonces, aparte, sirve también para formar microtúbulos y filamentos que pueden transportar de manera rápida, ¿sí?, una molécula hacia otro lugar en el caso de que se requiera. Entonces, dan estabilidad arquitectónica, forman microtúbulos y filamentos intermedios que sirven para desplazar moléculas y proteínas que sirven para mantener a la actina y a la miosina en su lugar, ¿sí?, y para evitar que haya un desorden y que no se acomoden de manera adecuada. Como les decía, las más conocidas, la bimentina, la tubulina, la titina, la vinculina, la filanina, la talina, la alfa-actina, incluso estas proteínas se utilizan en investigación para ver algunas patologías, por ejemplo, en donde ocurre una rigidez muscular o bien donde ocurre una flacidez muscular en el caso de las distrofias musculares. El otro organelo en el interior son las mitocondrias. Ven, las mitocondrias se acomodan de manera que se encuentran muy cercanos una de otra para liberar ATP y que el ATP sirva para que ocurra la contracción. Ustedes saben que la contracción y la relajación requiere ATP y el ATP lo forman en mayor cantidad las mitocondrias que cualquier otro organelo a través del ciclo de Krebs. Entonces, las mitocondrias, fíjense la cantidad de mitocondrias que hay, ocupan el 35% del volumen intracelular, ¿sí?, y están alrededor de las miofibrillas y cerquitas por ahí del núcleo y ya saben, generan pues ATP. Bueno, ahora sí, las diapositivas que se metieron ahí y vamos a hablar del intersticio, del tejido que está por fuera de los miocitos para mantenerlos en su lugar y mantenerlos unidos y que se mantenga trabajando de manera adecuada los miocitos y que se sigan contrayendo esos miocitos. Entonces, las células que están por fuera de los miocitos son células, como vemos aquí pueden ser fibroblastos, miofibroblastos, algunas células mesenquimatosas primitivas, que por ejemplo, en el caso de un infarto que se mueren los miocitos, se necrosan los miocitos, esos miocitos necrosados se tienen que recuperar, no desaparecen. Bueno, sí desaparecen, pero esa zona tiene que ser ocupada por otras células
y esas células son los fibroblastos o los miofibroblastos que producen colágeno y adelgazamiento de la pared. Entonces se requieren esas células para regenerar zonas dañadas del músculo. Es como cuando la piel se abre, ahí se acumulan los fibroblastos para poder provocar una cicatrización. Lo mismo ocurre en el músculo. En esta zona de aquí, entonces, se le llama intersticio y vamos a ver que tiene tres grandes componentes, que es lo que mantiene al músculo cardíaco trabajando. Esta zona de aquí, entonces dijimos, tiene miofibroblastos, fibroblastos y células mesenquimatosas primitivas. Y tiene fibras de colágeno, aquí, fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, que son las que ayudan a darle la resistencia a este tejido conectivo junto con la elastina, porque acuérdense que el músculo se contrae y tiene que regresar a su nivel anterior para poder volver a contraerse. Es decir, no puede contraerse y quedarse en esa forma, tiene que regresar a su estado inicial. Y tiene una serie de azúcares que unen unas células con otras que se llaman azúcares unidos a proteínas que se llaman proteoglucanos. Entonces, la colágena más frecuente es la colágena tipo 1, casi el 85% de las colágenas es tipo 1 y la colágena tipo 3 corresponde al 11%. ¿Cuál es la función? Pues ayudan a que con el esqueleto fibroso que está por fuera de las células musculares mantengan un orden y estos se unan a un punto y a otro punto para acercar esos dos puntos. En el caso, por ejemplo, del músculo esquelético, serviría para contraer una articulación y mover un hueso sobre otro. En el caso del músculo cardíaco es circular, el músculo es circular y entonces lo que hace no acerca un hueso con otro, sino que lo que hace es que la donita del músculo, ¿se acuerdan? La donita hace que se contraiga de manera, por la forma en cómo está acomodado esos haces musculares. Esto es lo que les decía, el esqueleto fibroso en el músculo esquelético pues se une a un hueso y a otro para poder moverlos. En el caso del músculo cardíaco no. En el músculo cardíaco lo que sucede es que se acomodan en sentido circular, elíptico, para poder contraerse y al contraerse cierran la donita que habíamos visto, aumentando la presión intraventricular y de esa manera abriendo las válvulas y sacando la sangre. ¿Cómo se le llama a esas fibras colágenas y a ese tejido intersticial que está acomodando las células musculares en haces musculares? Tiene tres nombres, se le llama endomicio, perimicio y epimicio, ¿sí? Entonces, el endomicio es la colágena o el tejido conectivo que está alrededor, ¿sí? Vamos a ver si lo vemos más claro aquí. Aquí. El endomicio es el tejido conectivo que va a estar alrededor de una célula muscular, de una miofibrilla, y va a estar alrededor de varias miofibrillas, ¿sí? En el interior, y a esto se le llama endomicio. Y luego varias células musculares que van a formar un haz muscular están rodeados por este tejido conectivo que se llama perimicio, ¿sí? Y luego varios haces musculares, ¿sí? Varios haces musculares van a estar rodeados por fuera por más tejido conectivo y a este se le llama epimicio, ¿sí? Epimicio. Entonces, endomicio, alrededor de las células musculares, perimicio, alrededor de haces musculares, de un haz muscular, perdón, y varios haces musculares están rodeados, ¿sí? Por tejido conectivo que se llama epimicio, ¿sí? Entonces, endomicio, perimicio y epimicio. Y estas
Este tejido conectivo, como les decía, va a formar una especie como de madejas o haces musculares, y en el corazón se van a acomodar en sentido elíptico, de tal manera que el corazón se va como a exprimir, se va a contraer y se va como a exprimir. Entonces, aquí vemos una célula muscular, el endomicio, varias células musculares, el perimicio, y varios, esto forma un haz, y varios haces musculares, el epimicio, ¿sí? Entonces, endomicio, perimicio y epimicio. Y el epimicio, bueno, va a formar propiamente lo que está por fuera y el músculo que nosotros vemos a simple vista. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, doctor. No. Ok. Bueno, entonces les decía pues que la colágena, esta es una tinción histológica para que vean la colágena que hay también entre los miocitos, que viene formando el endomicio. Y como les decía, sirve para soporte, alineación. Por aquí también pueden pasar algunos capilares. Sirve para proteger de un estiramiento excesivo y le mantiene la rigidez cuando existe la diástole, es decir, para que no se distienda más ese ventrículo cuando se llena, ¿no? Y por último, vamos a ver el endocardio. El endocardio está formado por una capa de células muy planitas, que se le llama endotelio, ¿sí? Y vemos cómo está debajo de este endotelio. Tenemos tejido conectivo y tenemos fibras musculares lisas, colágenas, células como fibroblastos, ¿sí? Y a todo esto se le llama el endocardio. Endocardio, y de aquí hay una membranita, ¿sí? Una membranita, membrana basal, que se lo separa del músculo, que es el miocardio. Y bueno, creo que eso es todo. No. Por último, vamos a ver el tejido que está en el esqueleto fibroso dentro del corazón. El esqueleto fibroso y dentro del corazón dijimos que forma el esqueleto que hace que se una el músculo auricular por arriba y el músculo ventricular por abajo o adelante. Más bien, el músculo auricular por atrás y el músculo ventricular por delante. Y que ese esqueleto fibroso tiene las válvulas y que las válvulas tienen valvas, ¿sí? Pues las valvas, ¿sí? Las valvas están compuestas casi en su totalidad por tejido conectivo y endotelio. Muy pocas células, ¿sí? Muy pocas células, y no tienen capilares. De tal manera que en el caso de que se infecte aquí, que llegue una bacteria y empiece a crecer, a eso se le llama endocarditis. Es muy difícil que llegue el antibiótico a ellas por la vía capilar, como en cualquier tejido, porque casi no tiene capilares las valvas del corazón. Entonces, tenemos que dar antibióticos a dosis muy altas para que llegue por la cavidad ventricular o cavidad auricular a la zona donde están las bacterias y pueda actuar. Por eso en las endocarditis se dan los antibióticos a dosis altas. Entonces, el esqueleto fibroso está compuesto de tejido conectivo y endotelio, y pues no tiene capilares que irriguen ese tejido. Entonces vemos aquí el esqueleto fibroso que forma el anillo valvular, las valvas, ¿sí? Sus anillos valvulares y las valvas de las válvulas sigmoideas. Y como dijimos, no tienen riego sanguíneo. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si tienen alguna duda de la histología. Está muy sencilla viéndolo así, pero ya cuando veamos
La fisiología está más interesante, pero ya sabemos entonces ahora sí qué cantidad de organelas existen en el interior de los miocitos y ya sabemos por qué se contraen los miocitos casi 100 años, las 24 horas, todos los días, en cada minuto no deja de contraerse porque tiene una cantidad impresionante de mitocondrias. Y cómo se mantiene esa actina y esa miocina en su lugar, a pesar de estarse moviendo continuamente durante toda la vida. Bueno, no sé si tienen dudas hasta aquí. De mi parte no, doctor. Ok. No, doctor. Yo Bueno. tenía una, pero por el comentario que hizo de las endocarditis. A ver, dígame. Ya ve que dice que se dan dosis altas de antibiótico. En caso de que el paciente tenga algún daño renal o hepático, ¿habría alguna alternativa? No hay forma, hay que buscar un antibiótico que no se tire por riñón, que no se libere por riñón y hay que darle dosis altas de antibiótico. La endocarditis es una enfermedad muy grave que destruye las valvas. Al destruir las valvas produce insuficiencia aguda de las válvulas y puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, si tiene daño renal y el antibiótico que necesitamos se tira por vía renal, le damos dosis altas y si requiere diálisis, se hace diálisis para tirar ese antibiótico. O sea, tenemos que buscar la forma de darle antibiótico a dosis altas. Si no, lo único que hacemos con dosis bajitas es hacerle cosquillas a las bacterias y se ríen de nosotros y van a destruir totalmente las válvulas, provocan unos orificios, como vamos a ver después, y muchas veces el paciente no alcanza a vivir muchos días. Entonces, aunque tenga insuficiencia renal o insuficiencia hepática, hay que buscar la forma de cuál es el antibiótico que le corresponde dependiendo del bicho que esté afectando en ese momento las válvulas. Y si requiere diálisis, pues hacerle diálisis, no hay de otra. ¿Sí? Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a empezar ya con fisiología del corazón y como les sigo comentando, ya hay compañeros de ustedes que ya me pidieron algunos temas, son temas cortos, si se fijan, no les estoy diciendo que me digan toda la fisiología, son temas cortos. Vamos a ver el movimiento del calcio, vamos a ver la interacción entre la actina y la miocina, vamos a ver las partes de la sarcómera, cuáles proteínas son, cómo se llaman las partes de la actina y de la miocina. ¿Alguien puede hablar de las proteínas de la actina y de la miocina? ¿Cuáles son? Y luego alguien nos va a hablar del movimiento del calcio y luego alguien nos puede hablar de cómo sucede la contracción, ya sea que hable o que presente un video cortito. El chiste es que den una plática cortita, no quiero que hablen toda la clase para que empiecen a animarse. Entonces, ya para mañana ya tenemos quién va a hablar de movimiento del calcio. No tengo quien vaya a hablar de las proteínas que forman la sarcómera, la actina, las partes de la actina y las partes de la miocina. Y si puede hablar un poquitito de algunas otras proteínas como la titina y esas que mantienen la estructura un poquitito. Y quien pudiera hablar también de cómo se sucede la interacción entre la actina y la miocina. Son 3 temas. El del calcio ya está apartado. Hay otros 2 temas. Si quieren, adelante. Si no, pues yo los doy. ¿Sale? Ok, jóvenes. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos mañana. Que tengan un día muy bonito. Y cuídense como si no estuvieran vacunados. Ayer en la noche me platicó un compañero que está en el Hidalgo. Acaban de abrir otro piso ya de pacientes con COVID y hay muchos pacientes intubados. Entonces, por favor, cuídense como si no estuvieran vacunados. ¿Sale?
Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.